Buenas a todos, soy Germán Foss, un alumno de la cohorte 12 de Data de Soy Henry, y este es un video explicativo sobre mi proyecto de Data Engineer y Machine Learning Operations. Bueno, en este proyecto básicamente vamos a adoptar el rol de una persona que ingresa a una startup relacionada a plataformas digitales de películas. Entonces, se nos pide que realicemos un modelo de recomendación usando Machine Learning. Pero ¿qué pasa? Nosotros llegamos y nos encontramos con el problema de que los datos no se encuentran en condiciones para realizar el modelo. Entonces vamos a tener que hacer una serie de transformaciones a estos datos para luego poder generar este modelo. Bueno, vamos a empezar por la parte de ETL. En la parte de ETL se enlistan, ETL es extracción, transformación y carga de datos, y se enlistan una serie de tareas. Es decir que en este caso nosotros no tenemos decisión sobre estas tareas, pero básicamente lo que se hizo está enlistado acá. Se desanearon algunos campos que tenían un formato de lista, diccionario, se controlaron algunos valores nulos, hubo corrección en formatos, creación de columna, descarte de columnas no utilizadas. Esto se puede ver un poco mejor en el archivo como tal que dejo en el repositorio y se va explicando paso a paso. Pero bueno, vamos a pasarlo porque esta parte no es tan importante. Y vamos a ir a algo que es un poco más importante, que es el desarrollo de la API. Bueno, nosotros básicamente vamos a ocupar un framework que genera una interfaz automática en base a nuestras funciones y lo vamos a combinar con Python. Este framework es FastAPI. Nosotros vamos a tener que desplegar, después de crear eh, esta API eh, con render, por ejemplo, yo lo hice, vamos a tener que desplegarlo en Internet para la obtención de información de parte del usuario. Entonces vamos a tener 6 funciones o 6 endpoints que nos van a devolver información acerca de, por ejemplo, películas, directores, productoras, etc. Entonces, bueno, acá como pueden ver, este es el servicio de render, yo lo estoy corriendo acá, y acá tenemos el link. Acá tenemos bueno, una bienvenida, que es el root, y nosotros para tener la interfaz vamos a poner docs. Con docs ya vamos a estar en la interfaz. Y vamos a ir viendo función por función. Películas idioma, básicamente lo que hace es traer la cantidad de películas que están en un idioma. Esto, por ejemplo, es en inglés, English. Entonces, tenemos 32.184. También podemos poner español, por ejemplo, y nos devuelve 992. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que es películas de duración. Películas de duración tiene una particularidad, en mi caso, y es que yo puse la cantidad de coincidencias, pues las películas pueden tener distintas versiones. Entonces, si la versión es una, va a aparecer que las coincidencias son una y va a devolver tanto la duración en horas y minutos, porque a mí me parecía mejor tenerlo así, y el año de esta película. Pero si tenemos una película con varias versiones, como Cinderella, nos va a devolver algo como lo siguiente: las coincidencias y la serie de duraciones y años de esa coincidencia, de esa película, que en este caso es Cinderella. Después vamos a tener eh, las franquicias. Las franquicias nos va a devolver la ganancia promedio, la ganancia total y la cantidad de películas de una colección, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, Toy Story Collection, tenemos 3 películas, tenemos una ganancia de esto de acá, una ganancia promedio, esto de acá, y básicamente es eso. Tuve que hacer un control para evitar películas repetidas, porque había algunas películas repetidas, pero no tuvo demasiada complejidad fuera de eso. Después tenemos las películas por país. Acá me va a traer la cantidad de películas que tiene un determinado país. Por ejemplo, Germany. Entonces, me devuelve que tiene una cantidad de 2.249. Después vamos a pasar a las productoras exitosas. Las productoras exitosas básicamente uno le da a una compañía, yo tengo acá por ejemplo una, y nos va a devolver eh, el retorno de la compañía, perdón, la ganancia total y la cantidad de películas en las que se basa esa ganancia total. Por ejemplo, Pixar Animation Studios. Después tenemos Get Director, en la que le pasamos un director y nos va a dar tanto las películas que hizo con una serie de datos como su retorno total. Por ejemplo, tenemos Tarantino,
que es un director bastante conocido, y nos va a devolver el retorno que tiene él como tal en total y nos va a pasar datos de cada película y sus retornos individuales, su costo, la ganancia, el título, etc. Después vamos a pasar a algo bastante importante que es el modelo de recomendación. El modelo de recomendación es bastante simple. Uno le pasa una película como Cinderella, vamos de nuevo con Cinderella, y el modelo va a buscar películas similares para dar una recomendación. En mi caso, hice que sean 5 recomendaciones, pero podríamos agregar un campo para más recomendaciones, la cantidad de recomendaciones, por ejemplo. Ahora, quiero explicar un poco de qué se trata mi modelo de Machine Learning. Mi modelo de Machine Learning básicamente lo que hace es, a través de una serie de coeficientes, trazar vectores entre los puntos. Entonces, tenemos algo como esto. Nosotros tenemos un punto inicial, que sería nuestra película actual, y calculamos la distancia hacia otras películas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al trazar distancias vectoriales, vamos a tomar los puntos más cercanos, o dicho de otra manera, las películas más parecidas a la nuestra. Entonces, esto es un ejemplo de lo que gráficamente de lo que hace mi sistema de recomendación. Esto es generalizable a muchas cosas más que una película, la verdad. Eso está bueno. Y también no necesita que sea tridimensional, por ejemplo, porque es cálculo de distancias vectoriales, entonces se puede hacer con cualquier cantidad de dimensiones sin problema. Pero básicamente saca la distancia absoluta de nuestro punto actual, que es la cruz, con los puntos relacionados, con todos los puntos en realidad, y nos quedamos con los más cercanos, que en este caso son los rojos. Y como podemos ver, las recomendaciones son buenas porque las películas que se recomiendan son muy similares a nuestra variable objetivo, que es la película actual. Bueno, se me va acabando el tiempo, así que nada, agradecer a todos por la atención y bueno, espero les haya gustado. Dejo el repositorio por acá y un gusto. Saludos.